Shalom, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de Génesis capítulo 3, segunda parte. Sean todos bienvenidos a este estudio. Tengan listas sus Biblias, tengan listas sus mentes para que podamos avanzar en este estudio y podamos aprender juntos todo lo que el Padre tiene ordenado y preparado para cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Shalom. Continuamos con la lectura de Segunda de Corintios capítulo 11, versos del 1 al 4. Dice: yo quisiera que me toleraran un poco de tonterías, por favor, tolérenme, porque estoy celoso por ustedes, por la clase de celos que Yahweh, desde que prometí presentarlos como una doncella pura en matrimonio para su único esposo, el Mashiach, y temo de alguna manera que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Javá fue engañada por la astucia de la serpiente, porque si alguien viene y les habla de otro Mashiach diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un Ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes pueden muy bien soportarlo. Vemos primero la promesa que hizo Pablo para con los corintios, de que él quería presentarlos a ellos como una novia al Mashiach, ataviada, pura, sin mancha, perfecta, conocedora de la voluntad de su esposo. ¿Sí? Y lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros, ya no Pablo, sino el mismo Mashiach quiere prepararse para sí mismo una esposa, una doncella, como esposa para él mismo, ¿sí? Entonces él es el que nos está preparando a cada uno de nosotros para que seamos fieles a él, para que conozcamos su voluntad y para que no tengamos ninguna mancha y sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las actividades que hace la esposa del sumo sacerdote, ya que sabemos que el Mashiach es el Kohen Gadol y que él es la cabeza de la Kehila y que la Kehila es su esposa, ¿sí? Es igual que en el matrimonio entre seres humanos, el esposo representa al Mashiach y la esposa representa a la Kehila. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que las condiciones en las que debe de estar la prometida, la mujer que está comprometida en matrimonio para con un hombre. Es las mismas condiciones en las que está la Kehila comprometida para con el Mashiach. Y que nuestras mentes no deben ser seducidas por engaño alguno, que debemos al conocer la voluntad del Mashiach, estamos preparados para reconocer las mentiras y argucias con las que la serpiente el enemigo trata de engañar a la Kehila para desviarla y se vuelva infiel para con el Mashiach. Entonces debemos cuidarnos de estos engaños, de reconocer estas artimañas, esta astucia de la serpiente para que no seamos engañados, ¿sí? Ya que vendrán muchos proclamando buenas noticias de un Yeshua, el que no es nuestro Yeshua, que no es nuestro Mashiach. Entonces debemos aprender a reconocer esos engaños, esas sutilezas mediante las cuales mucha gente ya ha sido engañada, mucha gente ha preferido apartarse de los caminos por esos vanos razonamientos y huecas sutilezas por las cuales se vale el enemigo para apartarnos y hacernos tropezar. Leamos ahora 1 de Timoteo capítulo 2, versos del 13 al 15. Dice: pues Adán fue formado primero, después Javá. También no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer, que siendo engañada incurrió en transgresión. No obstante, la mujer será salva engendrando hijos, con tal que permanezca confiando y amando y viviendo una vida kadosh con modestia. ¿Sí? Entonces vemos que a pesar de que la mujer fue engañada, ella fue la que cayó e hizo caer a Adán, tiene la oportunidad de reivindicarse. Eva tuvo la oportunidad de reivindicarse, criando y engendrando hijos.
mientras permanezca confiando y amando y viviendo una vida kadosh con modestia. Vemos el ejemplo de una vida kadosh con modestia en el ejemplo de Miriam, la madre del Mesías, que todo lo que ella veía que sucedía con su hijo, ella lo guardaba en su corazón. Entonces ella ya estaba preparada para lo que iba a venir en el futuro y lo que le sucedió al Mesías. ¿Sí? Entonces vemos que fue una madre ejemplar, ya que ella fue la que crió y enseñó todo lo que tenía que aprender el Mesías, y este pudo cumplir con su misión. Continuamos nuestra lectura con Génesis capítulo 3, verso 7. Dice: entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y ellos se percataron de que estaban desnudos, así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Vemos cómo la transgresión, cómo la desobediencia al Padre crea este conflicto en la conciencia de Adán y Eva, y se dan cuenta de que están desnudos. O sea, la justicia en la que fueron criados, en la inocencia en la que fueron criados desde sus inicios, desde que comenzó su vida, tanto la de Adán como la de Eva, se perdió esa inocencia, se perdió esa justicia, y se descubrieron desnudos. O sea, su conciencia los acusaba de tal manera que se sintieron desnudos y cosieron, como dice aquí, hojas de higuera para hacerse taparrabos. Entonces buscaron una forma de justificarse, ¿no? Y de cubrirse la desnudez por medio de su esfuerzo propio, lo cual veremos más adelante si es que les sirvió de algo o no. Leamos Job capítulo 1 versos del 20 al 22. Dice: Job se levantó, rasgó sus vestiduras, tapó su cabeza y cayó en tierra y adoró. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. Yahweh dijo: Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Y en todo esto Job no cometió un pecado ni usó la culpa sobre Elohim. Bueno, vemos aquí también que se cumple, ¿no? Desde Adán y Eva fueron creados y prácticamente nacieron desnudos. El ser humano, cuando nace de su madre, nace desnudo. Entonces, asimismo, vemos como Job reconoce que el que da es Yahweh y el que quita es Yahweh, y que cuando nacemos nada traemos y cuando morimos tampoco nos llevamos nada. ¿Sí? Y en todo esto Job no cometió pecado ni puso la culpa sobre Elohim. ¿Ya? Entonces vemos otra de las características del ser humano, que generalmente al enojarse, al tratar en este tipo de cosas como lo que le pasó a Job, cuando perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Entonces hay mucha gente que le echa la culpa al creador, ¿sí? Pero aquí vemos que Job no incurrió en eso. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, que si tenemos todo debemos adorarle, y si perdemos todo debemos seguirle adorando, ya que tanto lo uno como lo otro es voluntad de Yahweh, y Él es el dueño de todo, nada nos pertenece. Continuamos con Génesis 3, versos del 8 al 10. Dice: ellos oyeron la voz de Yahweh, Elohim, caminando por el paraíso, a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. Y Yahweh llamó al hombre, le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz mientras caminabas en el paraíso, y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Como hablábamos hace un momento, la conciencia de Adán le llevó a tal punto de sentirse desnudo, de que ya no estaba cubierto con la justicia de Yahweh, de que había perdido algo y que necesitaba de algo. Y como sabían que habían desobedecido al Padre, sus conciencias los acusaba de tal manera que cuando Yahweh dice que estaba por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, ya, esta referencia nos da de que ahí, incluso en el jardín del Edén, habían las horas del continuo, y que esas horas Yahweh iba a reunirse con Adán y con Eva.
¿sí? Y en esa hora, al sentirse desnudos, al ver a su padre, al creador de todas las cosas que venía y que ellos habían desobedecido, se escondieron. A pesar de que se hicieron sus taparrabos de hojas, ellos seguían sintiéndose desnudos y se escondieron de Yahweh. Leamos Deuteronomio 4, versos 32 al 33. Dice: de cierto, indaguen acerca del pasado antes de que ustedes nacieran, desde el día en que Elohim creó a los seres humanos en la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ha habido algo tan maravilloso como esto? ¿Ha oído alguien algo como esto? ¿Algún otro pueblo ha oído la voz de Elohim, hablando desde el fuego como ustedes han oído y permanecen vivos? Vemos también el privilegio que tenía Adán, de que él hablaba cara a cara con Yahweh. Yahweh hablaba con ellos cara a cara. Y en el momento en que ellos cometieron la falta, que desobedecieron al Padre, entonces el ser humano tiene eso en su naturaleza de, al cometer una falta, algo que no debían hacer, el ser humano tiende a esconderse, ¿sí? A no dar la cara ante la figura de autoridad, ya que saben que han obrado mal y que, pero no saben o tratan de alguna manera de reconciliarse, pero al no saber cómo, el ser humano tiende a esconderse. Entonces vemos aquí todo lo que sucedió en esta situación. Continuamos con el libro de Daniel, capítulo 10, versos del 7 al 11, que dice: solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. No obstante, un gran temblor cayó sobre ellos, así que corrieron para esconderse. Así pues, fui dejado solo. Cuando vi esta grande visión, no había quedado fuerza en mí. Mi rostro de gloria fue vuelto en corrupción, y yo no tenía fuerzas. Yo aún oí la voz de sus palabras, y cuando lo oí hablando, mi corazón fue punzado, y caí de bruces en un desmayo. Entonces una mano me tocó y me levantó a mis rodillas, y él me dijo: Daniel, tú eres un hombre grandemente amado. Ahora entiende las palabras que yo te hablo a ti y párate derecho, porque es a ti que yo he sido mandado ahora. Después que él había hablado esta palabra, yo me levanté temblando. Vemos aquí la diferencia, lo que nos hablaba hace un momento, ¿no? De que los cobardes no heredarán el reino de Yahweh, más bien serían lanzados al lago de fuego y azufre. Y aquí vemos que el único valiente fue Daniel, y que como la visión era para él no pudo salir corriendo como corrieron los otros que estaban con él a esconderse, ¿sí? Porque era tan magnífico, tan grande, tan temible, tan terrible la visión que tuvieron todos, que el único que pudo permanecer firme ahí, aunque no de pie, fue Daniel. Y él se le explicó y se le dio la explicación, las instrucciones de todo lo que él había visto y lo que tenía que hacer con la visión que él había recibido. Leamos ahora el libro de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Dice: mire, la palabra de Yahweh está viva, está obrando y es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruach, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Delante de Yahweh nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Sí. Vemos entonces que para Yahweh no hay nada oculto, como habíamos leído antes, incluso nuestro pecado, porque en alguna parte dice: y tu pecado está a mi vista. ¿Sí? Él puede ver las cosas más escondidas que podamos tener en nuestro corazón, incluso nuestra salud, nuestro ánimo, las cosas que nadie puede ver,
Solamente Él es el que juzga, no por las apariencias, sino por Él mira los corazones y sabe cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras debilidades, y por medio de cuáles podemos ser tentados y podemos caer y practicar y realizar algún pecado, o los pecados que mantenemos escondidos, Él los puede ver. No hay nada que podamos ocultarle, y como está escrito en Eclesiastés, dice que el fin de todo discurso oído es este: teme de Elohim y guarde sus mandamientos, ya que este es el todo del hombre. Él es el que nos hizo, Él es el que nos conoce, Él sabe cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Entonces nada está oculto ante Él, y debemos tener cuidado de lo que tenemos guardado en nuestro corazón y ponernos a cuentas con Él, para que no seamos acusados de ninguna falta y podamos estar a cuentas y podamos estar a cuentas con Él, y nuestra reconciliación con Él sea perfecta. Vamos a leer ahora 1 de Juan capítulo 4 versos 17 y 18. Dice: así es como el amor ha sido llevado a madurez en nosotros, como el Mashiach es, así somos nosotros en el mundo. Esto nos da confianza para el día del juicio. No hay temor en el amor, por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Entonces, ¿qué es el amor? Nosotros lo sabemos. El amor es el cumplimiento o la llenura de la Torah. Entonces, si llegamos a la madurez del amor, somos como el Mashiach. Y todos nosotros en el mundo somos como el Mashiach. Esto nos da la confianza para el día del juicio. Y donde hay temor en el amor, no hay temor en el amor. Si he llegado a la madurez del amor, entonces igual que el Mashiach no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene efecto en mí. Porque escrito está, y el mismo Mashiach lo dijo, que quien permanezca, que quien muera en él, los que mueren en el Mashiach no han muerto, están durmiendo, nada más. ¿Sí? Es lo que dijo el Mashiach refiriéndose a Lázaro. Dice: no llores, mujer, porque él no ha muerto, él simplemente está durmiendo. Y los que han muerto en el Mashiach están durmiendo nada más. Y esa es la confianza que tenemos de que la muerte en nosotros ya no tiene ningún efecto. Y los que vayamos a dormir con nuestros antepasados, sabemos que vamos a resucitar en la final trompeta con una naturaleza incorruptible, y que vamos a estar con Él por la eternidad, como Él mismo lo ha prometido. Vamos a leer ahora el libro de Miqueas capítulo 6 versos 8 y 9. Dice: oh hombre, ya se te ha dicho lo que es bueno y lo que Yahweh demanda de ti, no más que actúes justamente, ames la misericordia y estés listo para cambiar con tu Elohim. La voz de Yahweh será proclamada en la ciudad. Él salvará a aquellos que temen su nombre. Oh tribu, ¿quién ordenará la ciudad? Entonces, ¿a quién se está hablando aquí? Exactamente, está hablando a los que conocen la voluntad de Yahweh, a los que saben lo que Él quiere y lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. Dice: no, es lo único que falta, es nomás que actuemos justamente ante la misericordia y estemos listos para caminar con Elohim, como lo dice Enoch. Dice: Enoch caminó con el Yahweh Elohim, y él simplemente desapareció de la tierra, fue llevado al Shamayim, a la presencia de Yahweh. Entonces es lo mismo que nos está exigiendo a nosotros. Dice: Él salvará a aquellos que temen su nombre. Dice: ¿quién ordenará la ciudad? Entonces, ¿a quiénes va a salvar? Y si queremos ser uno de los salvados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender a Yahweh, entender su voluntad y seguir sus caminos, nada más.
Leamos ahora Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6. Él dijo, no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Yo soy el Elohim de tus padres. Él continuó, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Moshe inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Entonces vemos cómo el conocedor de la palabra, quien recibe la visión o a quien Yahweh eligió para hablar con él, al reconocer nuestra naturaleza, al reconocer que nuestro corazón es perverso, al reconocer que somos pecadores de nacimiento, ¿con qué ánimos o con qué, como se dice vulgarmente, con qué cara le vamos a mirar a él? Si sabemos que somos malos y que no merecemos el que él hable con nosotros, pero esto es una misericordia de su parte y es un gran privilegio el que él pueda hablar con cada uno de nosotros. Entonces, por respeto, por vergüenza y bueno, un poco de cosas más, no somos dignos de mirar su rostro. O como le dijeron a Yeshua, no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará para salvarnos. Y aquí es lo que nos está diciendo. Que no somos dignos, pero Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Éxodo 20, vamos a leer el libro de Éxodo 20, versos del 18 al 21. Dice, todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. Moshe respondió al pueblo, no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Vemos y reconocemos que cuando el Padre nos habla a través de su palabra, de su escritura, Él nos dice lo que en realidad somos. Y mucha gente no le gusta y se aparta. Hay gente que reconocemos que lo que nos dice es toda la verdad, pero asimismo al momento de reconocerlo y aceptar lo que el regaño, que la reprimenda que Él nos da a través de su palabra, también nos da la opción de que podemos ponernos a cuentas con Él, que podemos reconciliarnos con Él y que nos da la oportunidad de tener un intercesor, un salvador, un abogado por medio del cual podemos acercarnos continuamente a Él y seguir recibiendo su palabra y asimismo su bendición. Y ya no como el resto del pueblo que prefieren alejarse, ya que al reflejarse en su escritura y ver todo lo malo que es el ser humano, todo lo malos que somos, prefieren alejarse y no acercarse al Padre y no aceptar su intercesor, su salvador y el abogado que Él nos da para que podamos estar a cuentas con Él y poder recibir su salvación. Continuemos en nuestro estudio en el libro de Génesis capítulo 3 versos 11 y 12. Dice, Elohim le dijo a él, ¿quién te dijo que estabas desnudo, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené, del que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol y yo comí. Vemos aquí algo que es particular en el ser humano. El ser humano nunca acepta la culpa solo. Nunca acepta que él es el culpable, que solamente él tuvo la culpa y que nadie más. Siempre el ser humano tiene la tendencia a echarle la culpa a alguien más. Y en este caso dice, Adán le dijo, la mujer, ¿qué me diste? O sea, no le está echando ni siquiera la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Yahweh. De que porque tú me diste esa mujer, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. O sea, tú, Yahweh, tienes la culpa porque me diste esa mujer y esa mujer me hizo caer.
Qué tremendo, qué terrible es la naturaleza humana en decadencia. Cuando ha caído, cuando ha cometido una falta, pierde todo sentido de honor, decencia y lealtad. Por eso dice la escritura que el que cae en un solo mandamiento ha quebrantado toda la Torah. Es tremendo, ¿verdad? Y dice, ella me dio del árbol y yo comí. Pobrecito, le pusieron la rodilla al pecho para que coma. Le pusieron una pistola en la cabeza para que coma. El ser humano en su naturaleza caída es terrible. Nunca acepta la culpa solo. Seguimos con la lectura. Génesis capítulo 2, versos 16, 17 y 25. Dice, Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Ellos, en el verso 25 dice, ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Pero en el momento en que comieron y cayeron los dos en desobediencia, se sintieron vergüenza de estar desnudos. O sea, ellos eran, por lo que le acabamos de leer, eran conscientes de que estaban desnudos, pero no se sentían avergonzados, eran inocentes completamente. Al perder la inocencia, al haber caído en desobediencia y su conciencia acusadora, entonces se sintieron desnudos. Se sintieron que era malo estar desnudo. Y estaban desnudos ante el Padre, por haberle desobedecido. Cosa tremenda, ¿verdad? Continuamos con el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24. Dijo, Shaul dijo a Samuel, yo he pecado, violé la orden de Yahweh y tus palabras también, porque tuve temor al pueblo y escuché lo que ellos me dijeron. Aquí vemos algo particular. ¿A quién tenía que escuchar Saúl, el rey Shaul? Tenía que escuchar la voz de Yahweh y del profeta Samuel, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Dice, escuchó la voz del pueblo, escuchó voz extraña y prefirió hacer caso a la voz extraña antes que a la voz de Yahweh. ¿Qué sucedió con Eva? La voz de Yahweh, ¿qué le dijo a Eva? Génesis 2, 16 y 17. Esa fue la voz de Yahweh. Pero, ¿qué voz escuchó Eva? ¿Qué voz extraña escuchó Eva? ¿Verdad? Escuchó la voz de la serpiente. Y entonces cayó. Shaul escuchó la voz del pueblo y cayó. Y qué tremenda caída que tuvo Shaul. Perdió todo. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 versos 14 y 15. Dice, en cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido para la muerte, no se extravíen, mis amados hermanos. Si cada uno de nosotros caemos en tentación, caemos en las dichosas pruebas que en el mundo cristiano se habla, de que Yahweh nos prueba, y ya leímos que Yahweh no tienta a nadie, que lo que caemos es bajo la tentación de nuestros propios deseos, de los deseos que tenemos guardados en nuestro corazón. Entonces somos tentados, y si caemos es porque el pecado ha crecido lo suficiente para llevarnos a la muerte. Pero Yahweh, como le dijo a Caín, dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte sobre él. O sea, nosotros podemos dominar y evitar caer en el pecado. ¿Sí? En el caso de Caín no sucedió.
En el caso de Eva no sucedió. En el caso de Shaul no sucedió. No prevalecieron sobre el pecado. Dice, desiste el enemigo y este huirá de ti. A nosotros nos está dando esos ejemplos para que no caigamos y no seamos arrastrados por esos deseos de nuestro corazón y seamos llevados a la muerte. Y por eso nos dice Pablo en la carta a Santiago, no se extravíen, mis amados hermanos. Es la carta de Santiago, de Jacobo. Continuamos nuestro estudio, hermanos, en Génesis capítulo 3, verso 13. Dice, Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. Continuamos con la misma naturaleza humana. El ser humano no acepta su culpa, no acepta que es culpable que él solo cometió la falta y le echa la culpa a alguien más. Adán le echó la culpa a Eva le echa la culpa a la serpiente. Y dice, la serpiente me engañó y yo comí. Cuando lo real debió haber sido, fui engañado y comí. Es mi culpa. Tal vez otro hubiese sido el futuro y el destino de Adán y Eva y toda la humanidad, pero tenían que darse las cosas como se dieron. Muchas cosas se pueden decir, pero la realidad es la que nos tocó. ¿Para qué? Para que el poder de Yahweh y su misericordia se hagan manifiestas para con el ser humano y se demuestre que todo ser creado puede obedecer la Torah de Yahweh. Leamos ahora 2 Corintios capítulo 11, versos del 1 al 4. Dice, ya lo hemos leído y volvemos a leerlo. Dice, yo quisiera que me toleraran un poco de tonterías. Por favor, tolérenme, porque estoy celoso por ustedes con la clase de celos de Yahweh, desde que prometí presentarlos como una doncella pura en matrimonio para su único esposo, el Mashiach. Y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Javá fue engañada por la astucia de la serpiente, porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un Ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes pueden muy bien soportarlo. Entonces, si ya tenemos toda la información, todo el conocimiento que Yahweh nos da, si nos acercamos a Él en cada continuo y hablamos con Él, si nos acercamos en cada día de reposo y hablamos y escuchamos su enseñanza, en cada una de las solemnidades, lunas nuevas y solemnidades anuales, y Él nos da la instrucción, entonces ya no debemos escuchar voces extrañas, ya no debemos alejarnos de su presencia, ya no debemos tener la mente tan débil para ser engañados como fue engañada Javá. Y debemos mantenernos, como dice andar como él anduvo, declarando el evangelio de Yeshua y la emuná en él. Entonces, ¿para qué escuchar voces extrañas? ¿Para qué escuchar ser engañados, dejarnos engañar por vanas sutilezas? Tenemos que ser firmes en lo que hemos aprendido para que no nos suceda lo que sucedió a todos los patriarcas, a todos los personajes que fueron engañados y cayeron bajo estas vanas sutilezas y estos engaños y se alejaron de la palabra y la presencia de Yahweh. Leamos ahora 1 de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, también no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer, que siendo engañada incurrió en transgresión. No obstante, la mujer será salva engendrando hijos, con tal de que permanezca confiando, amando y viviendo una vida kadosh con modestia. ¿Sí? Entonces vemos, aquí nos está dando que mientras la mujer ocupe el lugar que le corresponde dentro del hogar, será salva.
En resumen, sí. Entonces, meditemos en esto, debemos darnos cuenta de que eh, el hombre y la mujer dentro del matrimonio tienen su lugar y mientras mantengan ocupando su lugar, eh, Yahweh bendecirá el hogar y a los hijos. Entonces, y para poder llegar a la recompensa que Él nos dio, debemos cumplir con todos estos preceptos que Él nos ha dado para que así podamos ser bendecidos de parte de Él. Continuando con el estudio, Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Dice: Yahweh Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. No sé si se dieron cuenta, pero hay una particularidad aquí. Cuando Yahweh le consulta a Adán de por qué comió del árbol, Adán le echó la culpa a la mujer y al mismo Yahweh. Dice: porque la mujer que tú me diste. Ya. Al consultarle a Eva que por qué había hecho eso, la mujer también hizo lo mismo. Dice: la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Pero el momento en que Yahweh reprende a la serpiente, le dice: ¿por qué has hecho esto? La serpiente enmudece, no dice nada, se queda callada y acepta todo lo que Yahweh le dice. ¿Quién era la serpiente? Era Hasatán, ¿verdad? Y él conocía, y él estuvo ante la presencia de Yahweh, él vivió con Yahweh, se rebeló contra Yahweh, pero el momento en que Yahweh le reprende, enmudece, acepta su culpa. Pero el ser humano no. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Si tenemos la culpa de algo, no le echemos la culpa a alguien más. Aceptemos nuestra propia culpa. Fin de la segunda parte. Les espero para la tercera parte. Podamos compartir, podamos comunicarnos, podamos compartir y podamos aprender entre todos más sobre lo que el Padre nos tiene que enseñar en este capítulo 3 de Génesis. Shalom, hermanos, tengan un excelente día y que podamos aprender, y bendiciones para todos.